eh, definición de camino o trayectoria, creo. Entonces, y además nos pusimos de acuerdo en que al f de A le íbamos a llamar punto inicial y al f de B punto final. Cuando f de A es igual a f de B, el camino es llamado cerrado, ¿cierto? Y si la función es continua, si la función es continua, bueno, vamos. No, no es continua. Si la función f, yo escribí otra cosa, pero déjenme ver aquí. Sí. Claro, ahí donde digo abajo, si la función f es continua, el camino es llamado simple. Yo quise decir inyectiva. ¿Eh? Si la función f es inyectiva, el camino, abajo, ¿cierto? El camino es llamado simple. ¿Ya? Y para que lo corrijan. Y para un camino cerrado, cuando f es restricto, digamos, al intervalo donde le falta uno de los dos puntos, es simple, entonces el camino es llamado cerrado simple. Entonces, dicho en pocas palabras, un camino es simple cuando la f es inyectiva. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, un camino es simple cuando la f es inyectiva. Entonces, un camino cerrado no tiene cómo ser simple, ¿cierto? Porque f de A es igual a f de B, ¿cierto? Y van dos puntos entonces al mismo punto. Entonces ya eso rompe la inyectividad. Entonces, pero sin embargo, si le sacamos el extremo y el camino cerrado pasa a ser inyectivo, ¿cierto? Entonces se llama camino cerrado simple. ¿Ya? Y ahí yo puse puse un ejemplo, ¿cierto? Puse un ejemplo de simples. Por ejemplo, un trazo que une P con Q es simple, ¿ya? Y es fácil ver que es inyectivo realmente. Y es porque la curva no pasa dos veces por el mismo punto. En el fondo, geométricamente, inyectivo significa que la curva no pasa dos veces sobre el mismo punto, ¿ya? Eso es geométrico. Y ahí tienen otro que es la hélice, ¿cierto? Resorte, ¿cierto? Que como se supone que B, el último que está ahí, es distinto de cero, porque si B es igual a cero, voy a poner acá. Yo les voy a mandar el PDF de las clases, ¿ya? Para que tengan ahí ordenadito, porque de repente, pues, si quieren ver la clase viendo el video, puede ser latero, ¿cierto? De repente quieren ir a ver un punto en particular. No sé. Pero igual, ahora siempre que lo encuentren necesario que le mande los PDF de las clases, ¿o no? Sí, profe, por favor. Sí, Sí, profe. igual, Por favor. sí. Bueno, lo voy a hacer entonces, se los voy a mandar. Y de hecho, el dibujito del ejemplo 3, digamos, del ejemplo 2, así, ¿cierto? Son como dos vueltas ahí. Es una cosa más o menos así. Y la curva no pasa dos veces por el mismo punto. Si la tercera componente no estuviera, eso no sería cerrado, pero no sería simple. Porque pasaría muchas veces, o sea, dos veces por lo menos por cada punto. ¿Ya? Porque entre 0, o sea, 0, 2pi, 2pi y
4pi, 4pi, 6pi, 6pi y 8pi, o sea, pasa 4 veces por... O sea, tiene más vueltas todavía esta cuestión, ¿no? Es como un resorte, ¿sí? Que va subiendo. Y si fuera 0 más infinito, sería un resorte infinito para arriba, ¿no? ¿Ok? Y aquí hay ejemplos de curva cerrada. Por ejemplo, le puse constante la tercera coordenada, entonces es un círculo a la altura 2 en el espacio. Y en 0 es igual a 2pi, entonces quiere decir de que es cerrado, ¿ya? Es una curva cerrada. Y es simple porque si saco el 0 o saco el 2pi, es inyectiva, ¿ya? Porque el único punto que rompe la inyectividad, o los únicos valores que rompen la inyectividad dentro del intervalo son 0 y 2pi. Si saco uno de ellos, entonces ya no se rompe la inyectividad. ¿Ok? Y la última es un ejemplo de una curva cerrada y no cerrada simple. ¿Por qué cerrada? Porque la imagen de 0 igual a la imagen de 4pi. ¿Y por qué no es cerrada simple? Porque si saco cualquiera de los dos extremos, igual no es inyectiva. Porque pasa 2 veces por cada punto. ¿Cierto? Porque son 2 vueltas. Entre 0 y 2pi da una vuelta y después da otra vuelta más arriba de la curva entre 2pi y 4pi. Entonces claramente no es inyectiva, pero sin embargo es cerrada. ¿Ya? Entonces, para ser cerrada simple, si saco los extremos tiene que quedar inyectiva y esta no queda. ¿Ya? Ok, entonces eso fue como un repaso de la clase anterior. Voy a corregir el tiro eso de... O sea, de repente uno piensa una cosa y escribe otra. Entonces aquí es inyectiva. Inyectivo, coma, camino llamado. Perfecto. Entonces ahora nos vamos a la clase 5. ¿Mm? Ok, entonces ahora vamos a comenzar con diferenciabilidad. Diferenciabilidad. Un colorcito aquí. Hoy día estamos a 30, ¿o no? Sí, sí, profe. Voy a poner entonces para que me con la clase. Ok, entonces, definición. Definición. Yo prefiero definición. Diremos que f de un intervalo IARN es diferenciable en T0 que pertenece al interior del intervalo
¿Esa notación la conocen o no? Colocarle una pelotita arriba al conjunto para decir que es el interior del conjunto. ¿La No, conocen? Yo al no. menos yo no. Yo no. ¿No? No. Ya. ¿Y saben lo que significa el interior de un intervalo? ¿No tomar sus valores extremos? No, el interior del intervalo. En cálculo 1 no vieron un poquito de topología. No, no que yo me acuerdo. Cálculo 2 tampoco. Bueno, interior significa para un intervalo, ¿cierto? Que T0 no está en el extremo del intervalo, solamente eso. Por el momento, por ejemplo, si el intervalo es este o este, disculpen, aquí no. O este, o este. El interior de este intervalo, incluso este, el interior de estos 4 intervalos es este. ¿Ya? O sea, simplemente no considerar los extremos. ¿Ya? Hay una definición topológica para un punto interior, pero en este momento no me voy a meter con eso. ¿Ya? Lo importante es que el concepto de diferenciabilidad no es para puntos que están en el borde. ¿Ya? Igual se podría definir como un límite lateral, tal vez, pero no es este el momento para eso. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Entonces, diríamos que f de un intervalo Rn es diferenciable entre 0 si el límite cuando t tiende a T0 de f de... Mejor voy a cambiar esto, si me disculpan. Prefiero usar la notación. Prefiero otra notación. Cuando h tiende a 0, de f de T0 más h, menos f de T0, partido por h, si ese límite existe. Es la misma definición, es la misma que en una variable, ¿se acuerdan? Solo que la imagen de la f está en Rn. Y S dividido por H, en realidad se entiende, pero no es muy estético. O sea, en realidad es estético, pero no es muy formal. Es como, por ejemplo, cuando si ustedes escribieran, por ejemplo, el vector 1,2, por ejemplo, dividido por 5, ¿cierto? Es feo, ¿cierto? Es feo escribir eso. Pero eso se entiende como un quinto de 1,2. Entonces ahí yo debería haber escrito 1 sobre h por f de T0 más h menos f de T0. Pero en términos formales, no tiene problema este tipo de abuso, porque es un abuso realmente del lenguaje. Ok. Y en tal caso, de existir, ¿cierto? En tal caso,
es denotado por f' en T0. O sea, súper idéntico al caso de una variable, ¿cierto? Y el gran teorema de Gram, ¿cierto? El que es útil, digamos, en la práctica, es el siguiente. Entonces, teorema. F es diferenciable en T0 sí y solamente sí cada una de sus coordenadas diferenciable en T0. ¿Ok? Y la demostración, vamos a colocar idea de la demostración. Idea de la demostración. Idea de la demostración es la siguiente. Fíjense que suponiendo que f de t es igual a x1 de t hasta xn de t, entonces, ¿qué cosa es? Voy a escribir ahora en términos formales, ¿ya? 1 sobre h, f de t0 más h, ahí se me aprieta un botón, menos f de t0, ¿cierto? Esto es igual a ¿qué cosa? Entonces, usando la expresión, digamos, f de t igual a x1 de t, coma, ¿cierto? xn de t, esto va a ser igual a simplemente 1 sobre h. Y yo voy a multiplicar bueno, después lo voy a hacer, no me voy a saltar el paso, voy a hacerlo. Entonces aquí, usando, digamos, que f tiene esa expresión, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar x1 de t0 más h menos x1 de t0. Esto me va a quedar en la primera coordenada. Y en la última me va a quedar xn de t0 más h menos xn de t0. Y esto es igual a, en la primera coordenada me queda x1 t0 más h menos x1 t0 sobre h. Y la última, xn t0 más h menos xn de t0 sobre h, ¿cierto? Entonces, ustedes ven
¿Se acuerdan el teorema? Recordemos el teorema. No sé, puedo ir a la. No sé si lo tengo en la clase anterior. ¿Está ese? Vamos a ver. Voy a ir a buscarlo, ¿ya? Lo voy a ir a buscar. Vamos a ver si está en la clase anterior. Aquí está. Voy a usar la tecnología aquí y lo voy a anclar. Y lo voy a llevar con nosotros. Anclar. Entonces ahora volvemos a la clase donde estamos. Vamos a dejar este aquí abajo. Y ahora está bien, anda bien aquí. Entonces, miren lo que tenemos aquí abajo. Tenemos que 1 sobre h, f de t0 más h menos f de t0, es igual, ¿cierto?, a la expresión que está en la última línea. ¿No es verdad? Entonces, miren lo que dice arriba. Dice, el límite existe de una función y es L si solamente existen los límites de cada coordenada. Entonces, fíjense, aquí estoy calculando el límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? Porque esa es la definición de derivada, ¿cierto? Una función es derivable cuando ese límite, ese que está ahí arriba, ¿cierto?, existe. Y el teorema me están diciendo que si este existe, entonces existe el de las coordenadas, y si el de las coordenadas existe, entonces existe este. Y eso es exactamente la traducción de este teorema que tengo anclado aquí arriba. ¿Se fijan? Si yo calculo el límite, voy a encerrar con amarillo. Si yo considero esta expresión que está en amarillo, ¿cierto? Me voy al teorema. ¿Quién es la f de t del teorema que está arriba? Sería f de t0 más h menos f de t0 sobre h. ¿Quién sería t0? 0. ¿Quién sería el t? El h. ¿Ya? Entonces el límite, este que está en amarillo, existe si solamente sí, usando ese teorema que está arriba, el límite cuando h tiende a 0 de cada coordenada existe. Pero que existe el límite de cada coordenada es exactamente decir que cada coordenada es diferenciable entre 0. Entonces es una aplicación directa de ese teorema que está arriba. ¿Ya? Entonces esta relación nos permite demostrar el teorema, o demostrar este teorema, voy a poner, demostrar este teorema esta relación, dije, ¿cierto? Esta relación nos permite demostrar este teorema usando teorema anterior sobre límites. ¿Ya? Y entre paréntesis, clase anterior, ¿no? Porque en la clase anterior que es exactamente el teorema que tengo anclado aquí y que ahora lo voy a hacer desaparecer. Entonces, conclusión, una función
un camino, ¿cierto? Un camino es diferenciable en un puntito, si solamente si cada función coordenada es diferenciable en el mismo puntito. Y obviamente, y note que, observación, ¿cierto? Note que cuando f es diferenciable en T0, entonces la derivada en T0 son las derivadas de las coordenadas, ¿no? Ahí está. ¿Ya? La misma expresión que está abajo, fíjense, esa misma expresión que está ahí abajo, de la página anterior, si yo existiendo el límite, ¿cierto? Paso el límite cuando h tiende a 0, en el círculo amarillo, y queda igual al límite de la última línea. Pero esas son los coeficientes de Newton de una variable, que convergen a la derivada de cada función coordenada. Ok. Y otra observación, o podemos decir una definición, ¿cierto? Diremos que f es diferenciable cuando lo es en cada punto. Cada punto del intervalo de definición, ¿no? Ok. Entonces, observar también. Observar. O sea, ¿qué significa la pregunta? ¿Qué significa geométricamente f' en T0? ¿Ya? Entonces, tenemos una curvita así. Y por ejemplo, este es f de T0. Entonces, f' en T0. F' en T0 corresponde, entonces aquí vamos a escribir f' en T0 corresponde al vector tangente a la curva, ¿cierto? O al camino de la curva, o a la función vectorial en el punto T0. Y esto nos permite a nosotros,
determinar, por ejemplo, una recta tangente a una curva, porque si ya tenemos que f' en T0 corresponde al vector tangente a la curva en el punto T0, entonces si queremos, por ejemplo, la recta tangente a la curva, usamos esa como dirección. Y usamos f de T0 como el punto por donde pasa la curva. Entonces, note que con esta información podemos determinar la recta tangente y plano normal a una curva en un punto. ¿Ya? Ahora, como yo les comentaba el otro día, una curva en una vecindad muy pequeña, ¿ya? Una curva en una vecindad muy pequeña es parecida a una recta, ¿ya? De hecho, si ustedes se paran en un meridiano de la Tierra, ustedes, como la Tierra es tan grande, ustedes no van a sentir que están en una curva, van a sentir que están en una recta. Entonces, por eso que estos conceptos funcionan, porque ¿cómo se llama? En vecindades muy pequeñas, lo curvo se ve plano, ¿ya? Entonces, el vector tangente y la recta tangente pasa a ser, o sea, la recta tangente pasa a ser una buena aproximación de la curva en una pequeña vecindad, ¿ya? Y ustedes lo pueden sentir parándose en un meridiano de la Tierra. Ustedes ni perciben que están en una curva, creen que están en una recta. Están parados, prácticamente se sienten parados en la recta tangente. Pero es curvo. Entonces, en este contexto, ¿qué fue lo que escribí en la página anterior? Entonces, note que esta información podemos determinar la recta tangente y el plano normal a una curva en T0. Los que lucen de la siguiente manera. Los que lucen de la siguiente manera. Entonces la recta tangente va a lucir así, en su forma vectorial. Va a lucir así. Son los X en Rn, que son T por F' en T0 más F de T0. En vez de usar T, voy a usar lambda. Lambda. ¿Cierto? Y con lambda en R. ¿Cierto? Sería forma vectorial de la recta tangente, ¿cierto? ¿Ya? Y esto otro, X menos,
x menos f de t0, ¿cierto? El punto por donde pasa, contra f' en t0 igual a 0. Esta sería la forma cartesiana del plano normal a la curva en f de t0. ¿Cierto? Entonces tengo mi curvita, ¿cierto? Tengo aquí f de t0, entonces tengo mi vector tangente, ¿cierto? Que es f' en t0, y por aquí entonces pasa la recta tangente, y además, voy a con otro color, y además tengo el plano normal, ¿cierto? Tengo el plano normal a la curva, que naturalmente ese plano normal a la curva es normal a la recta tangente, ¿cierto? Entonces esto es muy parecido cuando uno calculaba el plano normal a una recta en un cierto punto. Ya solo que ahora en vez de una recta es una curva. Pero ¿qué es lo más parecido al vector director de la recta en el caso anterior? O sea, lo más parecido posible a lo actual. Es el vector tangente de la curva. Localmente esa curva se ve como una recta. Eso que está en azul, por ejemplo, si la curva fuera el meridiano de la Tierra y nosotros estuviéramos parados ahí, no veríamos la curva, veríamos la línea azul nomás. ¿Ya? Ok, entonces, un ejemplo. Hacer un ejemplo. Un ejemplo. Determine la forma cartesiana de la recta. Determine la forma cartesiana de la recta tangente, ¿cierto? Tangente a la curva f de t igual seno de t, coseno de t, en el punto, o en el tiempo, ¿cierto? Podría ser, pero t igual a mi tercio. Eso vamos a usar que, entonces, solución. Recordar que seno de pi tercios es igual a raíz de 3 medios, y coseno de pi tercio es un medio. Entonces, con esta información, vamos a anclar esto para usarlo en la página siguiente.
eh, eso está claro. Ahora nos cambiamos de página. Entonces seguimos. Entonces veamos cuánto es f' en t. Entonces f' en t es igual a coseno de t, coma menos seno de t, ¿cierto? Allá del seno es coseno, del coseno es menos seno. Por tanto, ¿cuánto vale f' en pi tercio? Entonces, coseno de pi tercio es un medio. Ahí está. Seno de pi tercio es raíz de 3 medios. Como está con un medio, queda menos raíz de 3 medios. Veamos cuánto es f de pi tercio. ¿Cierto? Necesitamos también saber dónde está ocurriendo la situación. Entonces, es seno de pi tercio que es raíz de 3 medios. Y coseno de pi tercio, ¿cierto? Que es un medio. Ahí está. Entonces tenemos el vector director de la recta tangente, ¿cierto? Y tenemos el punto en cuestión, ¿cierto? Ahora, el punto real es raíz de 3 medios, coma un medio, ¿cierto? Ese es el punto donde está ocurriendo la situación. Y eso está ocurriendo en el instante t igual pi tercio. Más o menos esa es la situación. ¿Ya? Entonces, nos están pidiendo la ecuación, la forma cartesiana de la recta, ¿cierto? Entonces, si ustedes se acuerdan, para determinar la ecuación cartesiana era así, ¿cierto? X menos x0 sobre A, ¿cierto? Igual a I menos I0 sobre B. ¿AB quién era? ¿Se acuerdan? AB era un vector en particular, ¿cuál era? ¿Recuerdan o no? ¿Ah? ¿El normal? ¿Qué era A y B? No tenía idea. ¿Serían los puntos de la función derivada? No, el Serían vector los puntos de la director. función derivada, en la dirección de la recta, ¿cierto? El vector director. El AB es el vector director, porque si ustedes escriben aquí, ¿Verdad? mire, voy a escribir así. Esto lo voy a borrar después, solamente para... Escribo así, entonces me queda x menos x0, esto, x menos x0 igual a lambda por A. Y y menos y0 igual a lambda por B. Entonces eso quiere decir que x, y es igual a x0 y 0 más lambda veces AB. Ahí está el vector director y ahí está el punto por donde pasa. ¿Se fijan? Entonces, AB es el vector director. ¿Mm? Ahora vamos a ver esto. Entonces, esto que está aquí es la forma cartesiana de una recta. De una recta en R2, ¿cierto? Esta.
Entonces, el punto por donde pasa es raíz de 3 medios, 2 y 1 medio. Entonces queda x menos raíz de 3 medios, ¿cierto? Sobre la primera coordenada del vector director, que es 1 medio. Y esto es igual a y menos el punto por donde pasa, ¿cierto? Que es 1 medio. Y dividido por la segunda coordenada del vector director, que es menos raíz de 3 medios. Y ahí les pongo etcétera, ¿cierto? Ustedes la pueden escribir después de una manera más bonita. Entonces esto ya lo podemos. Y la ecuación, solamente se pide eso, determine la forma cartesiana de la recta tangente, solamente eso. Perfecto. Ahora vamos a hacer un ejemplo, otro ejemplo. Determine el plano normal a la curva f de t igual a t 2t cuadrado t menos 1 en el punto 1, 2, 0. En el punto 1, 2, 0. Ya, entonces para determinar el plano normal necesitamos el vector tangente, ¿cierto? Porque ese va a ser, ¿quién va a ser el vector tangente? A la recta va a corresponder a F' de t. sí, f' de t, pero yo estoy determinando, quiero determinar el plano normal a una curva, ¿cierto? Y un plano normal yo lo conozco si conozco, o sea, un plano lo conozco si conozco su vector normal y un punto por donde pasa, ¿cierto? Ah, Entonces, ¿cuál sería Sería la tangente de esa función, la normal. la tangente de esta curva, ¿cierto? Correspondería al vector normal, al plano que yo ando buscando, ¿cierto? ujú. Esto se llama un dibujito. En otro color, ¿cierto? Entonces, esto sería ese, entonces me están pidiendo entonces por aquí tendría el vector tangente, ¿cierto? Que pasaría a ser el vector normal al plano. Entonces, y todo está ocurriendo en P. Ya me dijeron de que el vector tangente me va a servir como vector normal al plano. Y entonces, ¿cómo calculo el vector tangente? Bueno, primero veamos la derivada, ¿cierto? Calculemos la derivada. La derivada. Vamos a hacerlo aquí. F' en t, ¿qué es lo que es? Es 1, ¿cierto?
4t, 1, ¿cierto? Eso es f' en t. Entonces eso significa el tangente en cada t. ¿Pero en qué te ocurre esto? Porque esto tiene que ocurrir en el punto 1, 2, 0. ¿En qué punto está ocurriendo la situación? ¿O en qué instante yo paso por 1, 2, 0? En 1, 1/2, 1. Que no puede ser 1, 1/2, 1, porque hay un solo instante. ¿Cuál es el instante? ¿Cuándo t, 2t cuadrado, t menos 1 es igual a 1, 2, 0? Esa es la pregunta. En 1. En 1, cuando t vale 1, entonces, note que f de 1 es 1, 2, 0. Entonces, en el instante t igual a 1, yo tengo que calcular la derivada, ¿cierto? Note que y f' en 1 es igual a 1, 4, 1. Entonces, tengo el punto por donde tiene que pasar el plano normal y la dirección normal al plano, que es la dirección tangente a la curva. Entonces, vamos a anclar eso para usarlo en la página siguiente. Entonces, pasamos a la página siguiente. Entonces, esta es la información que tenemos para calcular el plano normal a la curva. Entonces, nos va a quedar x y z menos el punto por donde tiene que pasar, que es el 1, 2, 0. Y contra el vector normal, que en este caso es el tangente a la curva, que es el 1, 4, 1. Esto es igual a 0. Cerramos. Y esto es equivalente a x menos 1 por 1, ¿cierto? Más y menos 2, y menos 2 por 4, más z menos 0 por 1, o sea, más z. Esto igual a 0, y esto es lo mismo que decir x más 4y más z. Aquí en menos 1, menos 8, ¿cierto? Menos 9, entonces queda 9 aquí. Ecuación cartesiana del plano normal a la curva en el punto 1, 2, 0. ¿Ya? Entonces esa sería
la ecuación cartesiana del plano normal a la curva en el punto 1, 2, 0. Ok. Entonces ahora vamos a colocar unas propiedades de la derivada, ¿cierto? A través de una proposición. ¿Ya? Entonces, proposición. Proposición. Vamos a suponer, entonces, la número 1. Número 1. Número 1. F y G diferenciables en T0, entonces F más lambda G es diferenciable en T0 y vale que la derivada de F más lambda G en T0, como era de esperarse, ¿cierto? Es F' en T0 más lambda veces F' en T0, donde lambda es un número real. ¿Ya? La número 2, si ustedes se acuerdan, es lo mismo que en una variable. No cambia en nada. ¿Ya? La formulación, inclusive la demostración también es muy similar. ¿Ya? Otra interesante sea f de un intervalo a r y g de un intervalo Rn diferenciables en T0, en I, ¿cierto? Puse una pelotita arriba del intervalo para... Está medio borroso, voy a escribirlo, ¿no? En T0 que pertenece al interior, ¿cierto? De I. Aquí sea. Entonces, F de T, F de T por G de T es diferenciable en T0. Aquí hice un abuso del lenguaje. Debería haber puesto F por G. Así, F por G. Pero se puede confundir con la compuesta, qué sé yo. Entonces prefiero hacer un pequeño uso del lenguaje. Esto formalmente está mal escrito, pero se entiende, ¿cierto? Que es el producto de la función. ¿Ya? Entonces, les pido perdón, digamos, por el abuso del lenguaje. Y vale, ¿cierto? Y vale
que la derivada, ¿cierto? En t igual a t0 es igual a f' en t0 veces g de t más f de t veces g' en t0. T0, todo T0. Entonces ustedes ven ahí que es la regla del producto, la misma que ustedes conocían. Solo que aquí, voy a poner en amarillo, aquí, disculpen, aquí este es un escalar y este otro de acá es un vector. Este es un escalar y este es un vector. ¿Ya? Esa es la gran diferencia que hay. Lo que ustedes conocían antes era la derivada de dos funciones reales. ¿Ya? Entonces las dos funciones eran con valores reales. Entonces no, aquí estamos multiplicando un escalar con un vector, pero la fórmula luce igual. ¿Ya? La fórmula luce igual. Okay. Entonces tenemos que la derivada de la suma es la suma de las derivadas y las derivadas de un escalar veces una función, ¿cierto? El escalar veces la derivada de la función. Eso está ilustrado en la primera. ¿Ya? Si hago f igual 0, tengo la propiedad esa que la derivada de un escalar veces una función, el escalar veces la derivada de la función. Y si hago lambda igual a 1, tengo que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. ¿Ya? Y en la segunda tengo una pequeña generalización de la derivada de un producto. Ahora es una función escalar por una función vectorial. ¿Ya? Lo que ustedes conocían era una función escalar por una función escalar y la derivada. Y era la famosa regla que todos conocen. Aquí, ahora es una función vectorial contra una función escalar. Y otra propiedad interesante es la siguiente, que está muy relacionada con esta misma, y es la número 3, ¿cierto? La número 3. Dicen, sean fp del intervalo Rn y f y diferenciables en T0 que está en el interior del intervalo. Entonces, el producto interno, f de t, f de t, es diferenciable entre 0 y vale que la derivada con respecto a t de este producto interno en el punto t igual a t0 es igual a f' en t0 g de t más sí, voy a borrarlo que de nuevo. Entonces, es igual a f' en t0
contra G de T0 más el producto interno entre F de T0 y T' de T0. Ustedes ven cómo el producto interno también se comporta como el producto de funciones escalares. Y claro, el producto interno para n igual a 1 es el producto de números reales, así que es una generalización así bien directa. ¿Ya? A ver si tengo... Antes de dar un par de ejemplos, vamos a... Las demostraciones son muy sencillas, ¿eh? Vamos a hacer la número 2. ¿Ya? Y vamos a hacer la número 2. Y ustedes hacen la... O mejor hacemos la número 3, que la vamos a tener en evidencia, ¿cierto? Para que nos anclemos. Entonces vamos a mostrar la número 3. Demostración. Ustedes hacen la 1 y la 2 y nosotros aquí hacemos la número 3. En realidad es bien simple, pero para que desarrollemos un poco el lenguaje formal. Entonces, demostración. Demostración. La número 3. Las otras de tarea. Ok. Ok. Entonces, tenemos que la F y la G son diferenciables entre 0 y queremos mostrar que el producto interno es diferenciable entre 0. Entonces, debemos verificar, ¿cierto? Para demostrar, ¿cierto? Debemos verificar la existencia del límite. Entonces aquí le voy a llamar la existencia del límite. ¿Cómo le llamo esta función? Le voy a llamar Y. Y de t. O sea, antes de escribir esto voy a... Entonces, límite cuando t tiende a 0 de I de T0 más H menos I de T0 sobre H, ¿cierto? Entonces este es aquí. ¿Dónde I de T? Lo estoy denotando así para facilitar un poco. Tengo que demostrar que ese límite existe, ¿cierto? Donde la I de T es esa función de ¿ya? Entonces veamos cuánto es I de T0 más H menos I de T0 sobre H. Analicemos si ese límite existe. Entonces, perfecto. Perfecto. Vamos a colocar. I de T0 más H menos I de T0. Esto es lo mismo, ¿cierto? Hay sobre H, ¿cierto? Esto es lo mismo que, entonces, vamos a escribir. F de T0 más H, ¿cierto? Coma G de T0 más H menos
f de t0, g de t0. ¿Cierto? Y todo eso sobre h. Y esto es igual. Entonces ahora corresponde anclar, ¿cierto? Entonces aquí. Ok. Entonces vamos a anclar y pasar a la siguiente. Entonces, tenemos que eso igual a eso, ¿cierto? Y ahora nos gustaría usar que la f es diferenciable, ¿cierto? Y nos gustaría usar que la g es diferenciable, ¿cierto? Eso nos gustaría usar. Entonces seguimos. Esto es igual a lo siguiente. ¿Qué significa que la f sea diferenciable? Significa que existe el límite de f de t0 más h menos f de t0, ¿cierto? Sobre h. ¿Qué significa que g sea diferenciable? Que existe el límite de g de t0 más h menos g de t0 sobre h. Entonces, cuando uno no tiene las informaciones, o sea, no tiene expresada la hipótesis así claramente en lo que uno está demostrando, entonces uno a veces dice, bueno, como no tengo tan claramente la hipótesis, entonces la invento. Y después veo cómo compensa. Entonces vamos a inventar. Entonces esto es igual a... Entonces como yo tengo información de f de 0 más h menos f de t0, tengo información de esto. Entonces ese menos f de t0 lo forcé. Ya lo metí aquí en la primera parte del producto interno. No sé si voy a poner acá. En la parte que está anclada, ¿cierto? Tengo f de t0 más h contra g de t0 más h menos f de t0 contra g de t0 sobre h, ¿cierto? Tengo eso. Entonces, la parte donde tengo f de t0 más h, le resté f de t0. Porque es una información que yo tengo, entonces la fuerzo ahí la situación. Y aquí me queda coma g de t0 más h, ¿cierto? El 1 sobre h lo voy a dejar afuera para que no me incomode lo que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, como yo forcé esa entrada, tengo que compensarla, ¿cierto? Y entonces voy a tener que sumar aquí más f de t0 contra gt0h, porque esa parte me estaría sobrando. Y la parte que tengo, que es menos f de t0 contra g de t0. Entonces, si ustedes se fijan, yo agregué ese término que estoy poniendo una flecha verde, ¿cierto? Agregué ese término y lo compensé, ahora con una flecha amarilla, con este término que está aquí. Y con una flecha azul mantengo el que tenía antes. ¿Entiende? Y está todo multiplicado por 1 sobre h. ¿Está bien? Lo único que hice fue... ¿Y por qué resté ese f de t0? Porque yo tengo información de f de t0 más h menos f de t0 sobre h. Tengo información de eso. Entonces, para tratar de usar esa información.
Entonces, ya estamos en condiciones de escribir la propiedad que estoy necesitando. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo tengo un producto interno y tengo un escalar multiplicando? Ese escalar puede entrar a cualquiera de los dos términos. Entonces le voy a entrar al primero. ¿Ya? Entonces esto es lo mismo que f de T0 más h menos f de T0 sobre h, ¿cierto? Contra, ¿cierto? ¿Contra quién? Contra g T0 más h. ¿Ya? Ahora voy a correr como abajo. Y me queda más f de T0, ¿cierto? G de T0 más h. Aquí puedo hacer al tiro, voy a hacer inmediatamente una factorización, ¿ya? Si ustedes me lo permiten. Si ustedes observan, voy a saltar un paso, porque si ustedes observan, voy a usar los colores. Si ustedes observan este término que está aquí, coincide con este que está aquí. Estos dos, este que está aquí verde coincide con este otro verde. Entonces eso quiere decir que yo puedo factorizar porque en el producto interno, ¿cierto? Yo tengo que el producto interno de Z contra A más Z contra B es Z contra A más B. Entonces usando ese tipo de propiedades del producto interno, esto es lo mismo que, entonces aquí voy a tener más, f de T0 contra g de T0 más h menos g de T0, ¿cierto? Y esto dividido por h. Entonces el h lo metí también adentro de la segunda componente. ¿Ok? Entonces, pasando al límite, ¿cierto? Pasando al límite, y usando la hipótesis, que la f es derivable en T0, la g es derivable en T0, o diferenciable, ¿cierto? Y usando la hipótesis, tenemos el producto interno es derivable y vale que la derivada con respecto a t de f de t, g de t en t igual a t0 es igual a f' en t0 contra g de t0. Esa es la continuidad de la g. ¿Ya? Ahí usé la continuidad. Una función es diferenciable
entonces es continuo. Y más f de t0 contra g' en t0. Noten que voy a encerrar en amarillo ahora. Noten que estas dos, este de aquí, el que está en amarillo existe porque la G porque la F y la G son diferenciables, existen los límites que están en amarillo. Y este que está en verde, este límite existe porque como la G es diferenciable, entonces es continua. ¿Ya? Entonces, yo voy a ser bien sincero en este momento. No recuerdo si en el álgebra de límites que nosotros escribimos, si también consideramos el producto interno. Entonces vamos a mirar, digamos, las propiedades de límites que nosotros estudiamos anteriormente, ¿ya? Y si no, las voy a agregar. La clase anterior, vamos a dejar la clase anterior. Límites de funciones vectoriales, ahí empezamos. Definimos la existencia. Hablamos de la continuidad, la vimos. Hablamos sobre la continuidad y la existencia límite de acuerdo a lo que pasa con las coordenadas. Y de ahí nos pasamos. Correcto. Entonces, vamos a agregar esa. Primero nos vamos a. Aquí donde está. Entonces, ¿qué usamos? ¿Qué fue lo que usamos aquí nosotros? Para hacer esta demostración, entonces, observación. Para desarrollar esta demostración, estamos en la hora. Note que usamos las siguientes propiedades. Uno, f diferenciable en T0 implica f continua en T0. Demostración muy sencilla. 2, si existe el límite cuando t tiende a T0 de f de t y existe el límite cuando t tiende a T0 de g de t, entonces existe también el límite cuando t tiende a T0 de aquí de f de t, g de t, y es igual a f de T0, g de T0. ¿Ok? Entonces esas son las propiedades que usamos, porque si nos vamos atrás,
Si nos vamos atrás, aquí en la 1, 2, 3, 4, en la cuarta línea, tenemos el producto interno de dos funciones y pasamos al límite. Y en la primera usamos la diferenciabilidad de la f, la primera amarilla, y en el verde la continuidad de la g, porque la g es diferenciable entre cero. ¿Ya? Entonces, esas fueron las propiedades, digamos, que nosotros, yo no la coloqué como las propiedades de los límites, ¿ya? Pero una propiedad bien simple de demostrar en todo caso, esta de aquí. Esta de aquí, la número 2, es bien simple de verificar, ¿ya? Y, bueno, la número 1 y la 2 son bien simples de verificar y se las dejo de tarea, ¿ya? La desarrollo de tarea. Seguramente pueden usar, por ejemplo, Cauchy-Schwarz, ¿eh? Es un ejercicio, traten de hacerlo y lo discutimos en la clase siguiente porque tienen que usar un truco parecido a los que yo les he hablado, ¿ya? Ustedes escriben f de t, g de t menos f de t0 contra g de t0 en producto interno, ¿cierto? Pero la hipótesis es que f de t menos f de t0 tiende a 0, ¿cierto? Entonces ustedes, por ejemplo, aquí voy a colocar en amarillo aquí. Aquí, por ejemplo, en ese. Aquí pueden introducir f de t menos f de t0 y compensan. Y igual ya usamos ese truco antes, entonces de esa forma yo les sugiero que traten de hacerlo y lo discutimos en la clase que viene. ¿Ok? Ya entonces, estamos pasados en 4 minutos. Llegamos hasta aquí. ¿Alguna consulta, duda? Profe, ¿Sí? en la demostración pasada, ¿puede volverse una página atrás? ¿La demostración anterior? Sí, por favor. ¿Ya? Ahí en esa parte, cuando factorizó, ¿podría explicar de nuevo ese paso? Claro. El FDT. Voy a colocar una línea roja para ver si entiendo hasta dónde se entiende. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, ¿Y quieres saber cómo se hizo lo siguiente? sí, por Ya, favor. mira. Primero, antes de la línea roja, yo agregué este término que está aquí con una flechita verde, ¿cierto? El f de menos t0, lo agregué, ¿cierto? Entonces, este que está aquí abajo, es para compensar, ¿cierto? Este es para compensar. Una vez que ya tengo todo eso, fíjate que aquí f de t0, aquí mira, f de t0 coincide con f de t0 aquí. Entonces, en el fondo, yo lo que hice fue como factorizar. Usé la propiedad esta así, mira, que usé esta propiedad, que el vector u contra v1 más v2 es igual a v1 más v2. En el fondo, esa fue la propiedad que usé. Solo que este menos que está aquí, yo lo puse adentro del GT0, ¿entiendes? Lo puse aquí adentro, ahí. Y factoricé por f de t0. Entonces ahí me queda g de t0, este de aquí, menos este de aquí. Y ahí está. Y que el 1 sobre h, él espera a todo el mundo y va multiplicando, ¿entiendes? Sí, profe. ¿Ahora entendió? Sí, profe, muchas gracias. Ya, qué bueno. Ya, pues entonces terminamos y nos vemos la próxima semana, porque viernes feriado. Correcto. Ya, Sí. porque también voy a tratar de ya ir haciendo una guía para esta materia. Ok. Ya, porque estén bien.